Bien, pues Éxodo capítulo 13, abre tu Biblia ahí, por favor. Y tengamos una pequeña palabra de oración. Mi Señor, gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra y a través de ella suplirnos todo lo que necesitamos para una vida de piedad. Es asombroso, Señor, pero realmente no necesitamos acudir a ninguna otra fuente para vivir las vidas que tú nos has llamado a vivir. Gracias, Señor. Derrama tu espíritu en cada uno de nosotros y guíanos por medio de él a tu verdad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Listos para una declaración súper profunda? Pero súper profunda, ¿eh? El capítulo 13 de Éxodo que vamos a estudiar hoy viene después del 12. Y eso es muy importante, porque en el capítulo 12 vimos cómo Dios sacó a Israel de Egipto y a partir de ahora lo que vamos a ver es un proceso de instrucción, un proceso de dirección, de instrucción. A partir de aquí Dios comienza a enseñarle al pueblo de Israel cómo vivir vidas libres. Ellos no saben qué es eso. Ellos no saben lo que es caminar con Dios en libertad, cumplir su propósito, y Dios a partir del capítulo 13 les va a enseñar. Vamos a ver cómo este proceso llega a su clímax en el monte Sinaí, donde Dios les da sus leyes, ¿verdad? Pero la instrucción comienza aquí. Y vemos al pueblo de Israel dar estos baby steps, ¿no? Son sus primeros pasitos como personas libres que conocen a Dios. Y vamos a aprender muchas cosas aquí, pero yo quisiera que estudiáramos el capítulo de hoy desde una perspectiva de papás, porque ¿qué crees? Lo primero que Dios le dice a este pueblo que es libre es, en el verso 1 y 2, dice: Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, dice Dios, mío es. Dios le dice esto a Moisés: conságrame todo primogénito, ¿no? Recuerda que primogénito, no solo el primogénito de los israelitas, sino todo primogénito de sus ganados, y esto más adelante se va a convertir en los primeros frutos incluso. Entonces la enseñanza es muy práctica. Una vez libres, Dios espera que le demos a Él lo mejor, que consagremos para Él lo mejor, lo primero de todo. Pero vamos a enfocarnos en la paternidad. Y Dios no solo le da al pueblo este mandato de consagrar todo primogénito, sino Dios les dice también cómo hacerlo. Y vemos aquí tres principios, tres consejos de Dios, tres instrucciones de Dios sobre cómo cumplir este propósito. Así que el primer principio lo vemos en los versos 3 al 10, ¿no? Dice así: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Leamos el verso 8 en voz alta. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Versos 9 y 10. Y será como una señal, te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. El primer principio que vemos aquí
lo ubicamos claramente en el verso 8. Lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. El principio que vemos aquí es que para cumplir nuestro propósito como padres debemos hacer de su historia nuestra historia. Y repito, espero que no te desconectes. Si no eres papá, espero que no estés diciendo, esto no es para mí porque no soy papá. No, Dios les está enseñando a todos, cómo vivir vidas libres. Bueno, haz de su historia tu historia. Pero como papás, qué importante es esto. ¿Sabes? Dios instruye a este pueblo a que cuenten esta historia, pero no como una historia, ¿sabes?, ajena a sus vidas. De hecho, el cuándo deben contar esta historia es bien importante. ¿Lo viste ahí en el verso 5? Cuando Jehová te hubiere metido en la tierra prometida. Tierra que, dice el verso 5 al final, tierra que destila leche y miel. Yo hubiera preferido café y pan, pero el Winnie Pooh dentro de mí también se alegra un poco por esto. Leche y miel. Qué interesante. Le contarás esta historia a tu hijo cuando hayas entrado en la tierra prometida. ¿Por qué es tan importante este aspecto de la instrucción? Porque de nada sirve contar la historia de que Dios nos ha librado si seguimos en Egipto. De nada sirve contar la historia de redención si seguimos esclavos del pecado, fuera del plan de Dios. Y sabes, tampoco tiene ningún sentido contar esta historia en el desierto. Dios llama a su pueblo a caminar fielmente con Él para llegar a este lugar que es la tierra prometida. Y desde ahí, con pruebas, eso es muy importante, con pruebas, hijito, esto que comemos, esto que disfrutamos, esto que hoy tenemos, es porque a mí un día Dios me sacó de la casa de esclavitud. No tiene ningún sentido contar esta historia en otro contexto. Debes estar en la tierra prometida. Ahora, déjame aclararte algo. Muchas veces se interpreta equivocadamente que la tierra prometida representa el cielo, ¿no? Como, mira, Dios nos ha sacado de Egipto y vamos en este desierto llamado llamado vida. Y algún día llegaremos a la tierra prometida, allá, más allá del sol, ¿no? No, la tierra prometida representa la vida en el Espíritu. Una vida llena de los recursos que Dios en su gracia nos ha dado para disfrutarlos. Tierra que fluye leche y miel. Tierra con abundantes recursos provistos por la gracia de Dios. Pero tienes que contar tu historia. Tienes que contarle a tu hijo, esto se hace con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Es muy diferente, ¿sabes?, hablarle a tus hijos las verdades del Evangelio, que son ciertas, objetivamente son verdad, y hazlo. Pero eso es muy diferente a decir, hijito, lo que te estoy contando no es una historia religiosa, no es una idea doctrinal simplemente. Esta es mi historia. Si tú tienes papá hoy, es porque Dios rescató a tu papá un día de la miseria, del pecado y de la esclavitud. ¿Tus hijos saben tu historia? Es interesante, pero muchos cristianos ni siquiera saben cómo contar su historia personal con Dios. Y si eres papá, déjame decirte, debes ser un maestro, un máster de contar tu historia personal con Dios. Ahora déjame aclararte algo antes de continuar. ¿Cuándo debían contar los papás esta historia? Cuando llegaran a la tierra prometida. Déjame dejarte esto muy claro, papá. Dios quiere esto para ti en primer lugar. Dios quiere que tú llegues a la tierra prometida. Dios quiere que tú experimentes esa vida plena, donde disfrutas sus recursos, su gracia, abundancia espiritual, donde su amor te llena, donde su palabra te nutre, su espíritu te transforma. ¿No quisieras que tu familia disfrutara la dulce vida en el Espíritu
porque tú la tienes. Dios quiere eso para ti primero. Dios te ama y Dios quiere bendecirte espiritualmente de un modo súper abundante. Por eso Dios dice, hey, llega primero. Llega primero. Quiero que llegues a la tierra prometida. Y desde ahí, con leche y miel en tus manos, endulzando la vida de tu esposa y de tus hijos, que les cuentes sobre mi dulce gracia que a ti te hizo libre. ¿Cómo estamos en ese sentido, papás? Si no estamos contando la historia, hay una de dos. O no estamos en la tierra prometida, espiritualmente estamos mal, en el desierto, desnutridos, frustrados, cansados, o tal vez no hemos salido de Egipto. Lo peor que le puede pasar a nuestros hijos es escuchar esta historia sin estar ahí en la tierra prometida. Haz de su historia tu historia. Segundo principio. Me hice el propósito de hoy predicarles rápido porque les estoy predicando a los papás. Y a los papás los pierdo a los 15 minutos, ya se fueron. Ya estoy en la tierra prometida. Segundo principio, versos 11 al 16. Dice así. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. ¿Quiénes? Eso, verso 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. En teoría tú dedicabas todos los machos, los primeros, los dedicabas a Jehová en un sacrificio, pero no podías sacrificar animales impuros, ceremonialmente impuros. El asno es uno de estos animales impuros, pero se menciona aquí porque el asno, a diferencia de otros animales impuros, tiene una utilidad. Son animales fuertes y sirven muy bien para producir, para trabajar. Son una gran pertenencia. Entonces Dios dice, bueno, el primogénito del asno, a ese lo tienes que redimir con un cordero. Verso 13. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. O sea, puedes conservarlo siendo inmundo para trabajarlo, siempre y cuando pagues un precio por su rescate por medio de redimirlo con un cordero. Y si no, tienes que quebrar su cerviz. Verso 13, al final, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová, ¿qué dice ahí? Ahora, ¿notas una diferencia con la respuesta anterior? En la respuesta anterior, en el verso 8, lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo. Pero aquí hay una diferencia, ¿verdad? Jehová nos sacó. O sea, ya incluyes a tu hijo en la historia. ¿Se entiende? Verso 14, nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito como tú. Ay, nanita. Desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Ese es un comentario de Moisés a la nación. Te será pues como una señal sobre tu mano. ¿Qué te será como una señal sobre tu mano? Esta historia, la historia de tu redención. Cómo Dios te hizo libre, cómo Dios te perdonó, cómo Dios te libró, Dios te dio vida nueva. Te será como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Cuál es este segundo principio? Bueno, dice el verso 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. En el verso 2 del capítulo 13 dice, conságrame todo primogénito. El llamado es a separar a nuestros hijos para el ministerio. De hecho, la palabra consagrar significa literalmente santificar, separar, apartar una cosa o persona de todo propósito secular
para dedicarlo a un uso exclusivamente religioso. ¿Se entiende? Dios quería que toda la nación de Israel fuera una nación de sacerdotes. Que todos los primogénitos fueran sacerdotes. Ahora hay algo bien interesante ahí. ¿Por qué consagrar al primogénito y a los demás no? Si los demás ya se crían solos. Es algo estratégico, es algo práctico de hecho. Porque si tú ganas al primero con tu influencia para el Señor, el primero se va a volver tu mejor aliado, ¿sabes? Para influenciar a los que siguen. Y por otro lado, si no empiezas con el primero, bro, no vas a empezar nunca. No vas a empezar nunca. Entonces es un llamado a consagrar al primogénito, pero Dios quería, repito, los primogénitos de todas las tribus tendrían que ser criados de tal manera, consagrados, apartados. Déjame decirte otra vez esta definición: apartar una cosa o persona de todo propósito secular para dedicarlo a un uso exclusivamente religioso. Esa es la perspectiva que tú y yo debiéramos tener de nuestros hijos. ¿Cómo ves a tu hijo? Cuando sueñas, ¿cómo lo ves? Como el próximo Carlos Slim, dices. ¿Cómo lo ves? Como el mejor futbolista, como el primer astronauta regio en pisar, no sé, Neptuno. No, ya ni existe Neptuno, no es un planeta. ¿Cómo ves a tu hijo? ¿Cómo lo ves? Déjame recordarte algo. No es tuyo, el primero no es tuyo, dice Dios. Es mío. Y yo lo veo sacerdote. Y tú tienes que criarlo. No sé si esto te está volando la cabeza. Tienes que criar a tus hijos con la perspectiva de dejarlos listos, aptos para el ministerio. Muchos papás se conforman con que vaya a la iglesia y que no tenga una novia pagana, ¿no? Estás apuntando muy bajo, bro. Que no tome, que no consuma drogas, que no se meta en pornografía. Estás apuntándole muy abajo, muy abajo. Tienes que apuntar a este propósito, que tu hijo no solo sea cristiano, que sea el cristiano más maduro en donde esté, de modo que si se necesitara un pastor, tu hijo sea la persona que cumple con los requisitos. Ahora déjame decirte algo. Para equipar a un pastor se necesita otro pastor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tú debes de vivir tu paternidad como un ministerio, porque eso es exactamente lo que es. Ahora déjame contarte una triste historia, para citar a Silvia Pinal. Acompáñame a ver esta triste historia. Dios quería que toda la nación fuera una nación de sacerdotes. En Éxodo capítulo 19, la Biblia dice, versos 5 y 6, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, dice el verso 6, me seréis un ¿qué? Reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Antes de darles las leyes, Moisés les hace saber esto a la nación. Dios quiere que todos nosotros seamos una nación de sacerdotes. Ahora, ¿qué crees? La nación se descalificó para que los primogénitos no tuvieran el privilegio de ser sacerdotes para el Señor. Por eso es que más adelante vemos que solo hay una tribu que puede ordenar sacerdotes, y es la tribu de Leví. Ya no es la nación, ya no es un reino de sacerdotes, sino una sola tribu. ¿Qué pasó? ¿Por qué la nación se descalificó? Se descalificó a todos los primogénitos. ¿Por qué? Pues por el becerro de oro, ¿te acuerdas? Suena como a nombre de cantina, ¿verdad? Ahí el becerro de oro. Eso suena mal, bro, suena mal. Y estuvo mal. Adoraron un becerro que hicieron con sus propias manos, ¿recuerdas? Y cuando Moisés desciende, Moisés de parte de Dios dice, ok, ¿quién sí está por Jehová? O sea, ¿quién sí realmente le ha dado su lealtad a aquel que nos ha sacado de Egipto? ¿Quién? ¿Quiénes crees que se pusieron del lado de Jehová? Solamente la tribu de Leví.
Solo ellos. Ellos fueron los únicos que dejaron todo lo que estaba sucediendo, se arrepintieron, volvieron al Señor y el Señor les dice, bueno, ahora conságrense a mí. Si es cierto que se han consagrado a mí, demuéstrenlo y pasen por el campamento y atraviesen con la espada a todos sus hermanos. Ahora, dices, sí, pues yo así quiero consagrar a mi hijo a veces, ¿no? Debemos hacer eso, pero espiritualmente. Atravesar a nuestros hijos con la espada de la palabra de Dios. Quiero aclarar esto. Es triste que uno tenga que aclarar estas cosas el día de hoy. No estoy diciendo que sientes a tu hijo en una silla y descargues sobre él todo tu celo fariseico y religioso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que implementes la Biblia en tu propia vida de tal modo que incluso si le incomoda o le lastima el estilo de vida que tú estás imponiendo en obediencia a la palabra de Dios, pues que eso sea, pero le estás dando un camino que seguir. Puedes evitar, ¿sabes? No sé por qué la segunda siempre es más tranquilita. Pero sí lo dije en la primera, lo voy a decir en la segunda. Crianza respetuosa. ¿Has oído hablar de ese concepto? Y no solo crianza respetuosa, matrimonio respetuoso también. ¿Sabes para dónde voy? La importancia del hombre. ¿Por qué Dios pidió que se consagrara a los hombres? ¿Porque Dios es machista? No, porque Dios creó al hombre para esto, para guiar, para dirigir, para proteger. Nuestro principal llamado es a consagrarnos. Y necesitamos como hombres, como papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Necesitamos darle nuestra lealtad a Dios antes que a nuestros hijos y a Dios antes que, dices, no lo digas, Lenin, no lo digas, antes que a nuestra esposa, bro. Porque a veces no tienes problema en tomar decisiones bíblicas, ¿verdad? Poner límites bíblicos que hacen que tu hijo sangre emocionalmente y A veces no tienes problemas con eso, pero el problema llega cuando la esposa mete el pie y te dice, con mi tesorito no te metas. ¿Verdad que sí? Necesitamos ser leales al Señor. Y fuera de relajo, lo voy a decir así, bien fuera de relajo, ya fuera de broma. Hay muchos papás aquí que ya ni siquiera lo intentan. Y quiero animarte a que lo hagas. Quiero animarte a que tomes la espada del Espíritu y la apliques en tu propia vida de tal manera que tu familia pueda mantenerse en estos límites bíblicos que permitan que tus hijos un día, si Dios quiera, ¿verdad? Dios quiera, puedan servirle al Señor como pastores. No solo me refiero a pastores detrás de un púlpito, pastores criando una familia, pastores, o sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas si cada uno de nosotros cría a sus hijos y los envía como pastores allá afuera? ¿Qué va a pasar con Monterrey? Dios quiere esto. ¿Cómo hacerlo? Pagando un precio. Eso no va a suceder de la noche a la mañana. Te va a costar a ti, papá. Dices, más, ya le estoy pagando el deportivo, le estoy pagando las clases de no sé qué. No estoy hablando de ese tipo de costo, aunque también lo incluye. Tienes que pagar el precio. ¿Sabes? Más adelante se van a definir estas cuestiones de cómo redimir a tu primogénito, pero lo redimías pagando 5 ciclos del templo. El ciclo era la moneda del templo, pesaba alrededor de 96 a 100 gramos, una cosa así. Y el día de hoy los judíos siguen practicando esto, el rescate del primogénito. Se le conoce como el Pidyon Haben, que significa el rescate del hijo. Y buscan a un sacerdote, a un Cohen, a un descendiente de Leví en su comunidad, llevan a su primogénito, llevan las 5 monedas de plata que son, si son 5 y son de 100 gramos, ¿cuánto es? O sea, medio kilito de plata, bro. Yo soy de Tasco, entonces yo sé cuánto cuesta la plata. Es una lanita, bro.
Son entre 9,000 y 10,000 pesos esta semana, ¿eh? Dices, por este. Pues sí, por este. Entonces, llevas tu plata y el sacerdote te pregunta, ¿quieres a tu hijo o quieres la plata? Obviamente es una pregunta retórica y la mamá seguramente está ahí atrás, di que elijo, ¿no? Pero en la práctica, seamos bien honestos, en la práctica, muchas veces preferimos la plata al hijo. Y lo que tus hijos reciben de ti solo es plata, porque es lo único que tienes para dar. No tienes energía para ellos, no tienes tiempo para ellos. El poco tiempo que tienes, estás cansado, estás enojado, estás frustrado, estás distraído. Eres como un zombie para tus hijos. No hay interés, no hay relación. Y la Biblia nos enseña, es costoso. Dedicar a tus hijos es costoso. Y tienes que pagar un precio. Escucha esto. Dios pagó un precio por rescatarte a ti como papá. Y no lo pagó con plata, oro o piedras preciosas, sino con sangre. Y estamos llamados tú y yo a pagar ese precio. El precio de pasar tiempo con ellos, no solo cuando los corregimos. El precio de interesarnos en cosas que no nos interesan. O sea, si eres papá de adolescentes y no sabes lo que es Minecraft, estás mal, estás haciéndolo mal. O Roblox. No. Bueno, en mi caso, Hannah Montana, Barbie Life in the Dream House, High School Musical. Tienes que interesarte, tienes que pagar el precio en muchos otros sentidos. El precio de ser criticado por protegerlos, por ponerles límites, por decirles no. Y que quienes te rodean, incluyendo familiares, te vean mal. Tienes que pagar ese precio. Y aunque no puedes convertirlo, tú y yo no podemos convertir a nuestros hijos, debemos criarlos de tal manera que estén listos para servir al Señor. La importancia del papá. Los papás estamos llamados a consagrar a nuestros hijos para servir al Señor. No había sacerdotisas en Israel. No hay pastoras en la iglesia cristiana. Dios llama al hombre a asumir su responsabilidad espiritual. ¿Por qué crees que los discipulados de mujeres están llenos y los de hombres vacíos? Porque hemos abandonado este llamado. Hacernos responsables de nuestra vida espiritual. De eso depende que tú y yo cumplamos con el llamado de Dios. Echa mano de esto. ¿Sabes? Echa mano de su palabra, echa mano de su espíritu. Discipúlate, congrégate. Hay recursos a nuestra disposición. Bueno, viene la sobadita. Sóbenle al papá. Si tienes al lado ya a papá, sóbale. Sóbale. Algunos. Acá. Tercer principio. Versos 17 al 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Esta es una palabra de difícil traducción. Estamos completamente seguros de que no subieron armados. Esta palabra también puede traducirse como subieron por sus ejércitos. En capítulos anteriores se usa esa expresión y simplemente significa que el pueblo de Israel subió bien ordenado, ¿no? Como marchando, siguiendo las órdenes de Moisés. Verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José y dices, ¡ay, de veras! O sea, ¿te imaginas? Dices, no, ¿de veras qué? José, ¿te acuerdas? José estuvo en Egipto, José fue usado por Dios para preservar a todo el pueblo y José dice aquí, había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesitos de aquí
con vosotros. Ahora, qué interesante. Algunos ya se nos había olvidado, ¿no? Si no lo ponen aquí, ni idea. Pero ¿a quién no se le olvidó? A Moisés. Interesante, interesante. El cuate más ocupado en este momento se acuerda y tiene memoria. Verso 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Prácticamente llegaron al lugar donde va a suceder el éxodo, o mejor dicho, el cruce del Mar Rojo, porque el éxodo ya sucedió. Verso 21. Y Jehová iba, ¿dónde? Delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Leamos el verso 22 en voz alta. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca, nunca se apartó el Señor de guiarles por el camino. ¿Cuál es el tercer principio? El primero fue, haz de su historia tu historia. El segundo, haz de tus hijos mis sacerdotes. El tercero, haz de mi camino tu camino. El Señor iba adelante, ¿viste? Veíamos la semana pasada, Dios, el Señor no es nuestro pastor, no es nuestro arriero, va adelante y lo que tú y yo debemos hacer es seguirle, ir detrás de Él. Ahora, te voy a spoilear la historia. ¿Estás listo? Ninguno de estos papás llegó a la tierra prometida, bro. Ninguno. Y volteas a regañar a tu esposo, ¿ya ves? Es terrible. Ninguno llegó. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios falló? No. Porque ¿quiénes crees que llegaron? Los hijos sí. Los hijos sí llegaron. ¿A dónde voy con todo esto? A que puedes hacer tu mejor esfuerzo y siempre vas a quedar corto. ¿Cuántos papás se sienten así el día de hoy? Que dices, siento que no lo he hecho bien. Yo estoy en esa lista, bro. Y todo el tiempo le digo a mi esposa, no, es que siento que no paso suficiente tiempo con ellas, siento que he cometido muchos errores, estoy haciendo cosas mal. Tantas veces les he pedido perdón a mis hijas por cosas que no estoy haciendo, cosas que estoy haciendo mal. Y al final, lo hermoso de todo es que si tú y yo simplemente confiamos en el Señor puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. El Señor puede cuidar a nuestros hijos. El Señor puede hacerles entrar a la tierra prometida, aun cuando nosotros no podamos. La Biblia está llena de esos ejemplos. Ejemplos de padres piadosos que tienen hijos bien por las tortas, ¿no? Y ejemplos de padres bien malos que tienen hijos bien piadosos. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Escucha, el secreto es que tú y yo sigamos al Señor. El secreto es que tú y yo entremos a la tierra prometida. Ahora, déjame aclararte algo, porque es importante. Ninguno de estos papás entró a la tierra prometida, pero no significa que ellos perdieran su salvación. Pero sí perdieron la oportunidad de entrar a la vida plena que Dios tenía para ellos y sus hijos. Perdieron ese precioso privilegio de ver a sus hijos disfrutar de lo que Dios tenía para ellos. No lo pierdas tú. O sea, si estás aquí y estás escuchando esto, este es un llamado de Dios a ti como papá, a nosotros como papás, a que hagamos de su camino nuestro camino y seguirle, cueste lo que cueste. Ahora, el Día del Padre es un día difícil, ¿verdad? Es un día complicado para muchos. Algunos papás ya no están aquí, ¿no? Tal vez tú nunca tuviste uno, pero todos aquí, papás y no papás, todos aquí, tenemos un Padre Celestial que va delante de nosotros y nos guía. Síguelo y vas a estar bien. Síguelo y vas a estar bien. Y puedes
puedes dejar atrás esa sensación de no pertenencia, esa sensación de estoy incompleto, porque Él es suficiente. Solo síguelo. Quisiera terminar haciendo una invitación a los papás que ya salieron de Egipto, a los papás que ya han sido redimidos, que ya han sido rescatados y quieren cumplir con este llamado de Dios. Quisiera invitarte a asumir un compromiso público ante el Señor, ante tu familia si está aquí, ante la iglesia. Y eso implica comprometerte a hacer esto, ¿verdad? Hacer de su historia tu historia, a criar a tus hijos con el propósito de que sirvan al Señor, no a tus fantasías y a tus sueños incumplidos. Y finalmente, a hacer del camino del Señor tu camino y seguirlo a Él. Él va a dejarte muy claro por dónde quiere que andes, bro. Es así. Pero requiere un compromiso de nuestra parte. Y te voy a pedir, antes de que te pongas de pie, si tú quieres asumir este compromiso, te voy a pedir que lo pienses muy bien. La Biblia nos dice que cuando te acercas a la casa de Dios, sean pocas tus palabras, bro. Ten cuidado con los compromisos que haces con Dios, porque mejor es que no prometas a prometer y no cumplir. Pero es un compromiso que debemos tomar con seriedad. De verdad, no debes responder a la presión. Y le voy a pedir de manera muy especial a las esposas y a los hijos, si tu esposo no se para, no le digas nada, por favor. No le quites el postre esta tarde. Ora por él. Solo significa que debes orar por él. Eso es todo. Pero si tú hoy reconoces que necesitas del Señor y quieres dar este paso y quieres hacer estos cambios en tu vida, te invito a que te pongas de pie. Ojos cerrados y la atención completamente en el Señor. Señor, te doy gracias por cada uno de estos hombres. Solo tú conoces sus historias, solo tú conoces sus luchas, sus fallas y la necesidad que ellos tienen en este momento como padres. Te ruego, Señor, que derrames tu espíritu sobre cada uno de ellos. Que renueves su relación contigo, Señor. Que les avives. Te pido, Señor, que a cada uno de ellos le fortalezcas de modo que su relación contigo pueda continuar, crecer. Que su relación contigo pueda dar fruto en sus vidas. Que traiga bendición a sus hijos. Señor, escucha sus oraciones. Trae consuelo, Señor. Si es que están desconsolados o están desanimados, Señor, permíteles tener esperanza nuevamente y ver con tanta claridad tu fidelidad en sus vidas. Que esto les motive a seguir adelante y seguirte a ti, Señor. Bendícelos, Señor. Derrama tu amor abundantemente en sus corazones y a través de tu amor transfórmales. Señor, gracias por las familias que cada uno de ellos representan. Permíteles experimentar tu bendición en sus vidas también. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Señor, muchas gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Sigue obrando en cada uno de nosotros. Nos has hecho libres a todos, Señor. Hemos creído en ti, nos has sacado de la esclavitud en Egipto. Señor, permítenos vivir dándote lo mejor a ti, lo mejor de nuestro tiempo, lo primero de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Señor, permítenos vivir vidas consagradas a ti por lo que tú hiciste por nosotros. Te amamos, Señor, y te damos gracias por este día. Amén.